por las próximas semanas. Hoy simplemente vamos a entrar en una simple introducción y sé que va a ser de mucha bendición a la vida de nosotros. ¿Cuántos están ready, amado? Efesios capítulo número 6 reza así la voz de Dios grabada y escrita en páginas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 10: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nos vamos a la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios, para que podáis resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pies, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse en como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse en la salvación como casco, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo de hacerlo. Padre, gracias. Estaré comenzando esta serie que hemos titulado La armadura de Dios. Danos la sapiencia, por favor, para enseñar, educar a tu pueblo, no simplemente los que están aquí, sino los que nos van a estar viendo a través del canal de YouTube y de todas las plataformas. Glorifícate para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Se pueden sentar, amados hermanos. La primera porción bíblica le vamos a dar lectura ya mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando le indique. Les pido con todo el corazón que por favor preste atención a todo lo que vamos a estar hablando hoy y en toda esta serie, ya que es de suma importancia que cada uno de nosotros aprendamos a ponernos toda la armadura de Dios para poder vencer toda altimaña del diablo. Hoy simplemente vamos a quedarnos en el verso 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí vamos a quedarnos hoy. Los creyentes de la antigüedad, sin lugar a duda, vivieron uno de los peores tiempos. Pero a su vez, en medio de las vicisitudes que enfrentaron, también vivieron momentos súper victoriosos, ya que fue parte de lo que Jesús prometió a su iglesia, pese a que el diablo arremetió cruelmente contra la iglesia de Jesucristo, utilizando diferentes tipos de métodos, entre ellos torturas, persecuciones, azotes, etcétera. Pero lo impresionante de todo es que aún así Satanás en ningún momento pudo detener la iglesia, y mucho menos lo podrá hacer. Vamos a darle lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 16 y verso 18, porque yo quiero que cada uno de ustedes entiendan la importancia de lo que hoy yo les voy a hablar. Así que nos vamos en este momento, por favor, a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 16 y verso 18. Adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A su nombre. Gloria. Esto es una promesa que Dios le hizo a la iglesia. Específicamente le habló a Simón y le dijo: a ti te digo que tú eres Simón, pero le dijo estas palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no van a dominar el avance de la iglesia. Pese a las vicisitudes, obstáculos, guerras y posiciones que el diablo plantó desde un principio contra la iglesia, a pesar de todo, la iglesia sigue y seguirá avanzando pese a todas las vicisitudes que la iglesia enfrente. Ahora, la armadura de Dios, que tanto resultado en aquellos tiempos le dio a los soldados romanos, es fascinante, porque los soldados romanos en la batalla de esos tiempos, en la misma armadura que debería hoy de tener la iglesia de Jesucristo. Es tan efectiva hoy como lo fue en aquellos tiempos. Pablo, a pesar de todas las vicisitudes que enfrentó y pasó, y todas las cárceles donde Pablo estuvo, Pablo vio el mayor ejemplo, viendo a soldados romanos vestidos con tal armadura, y de ahí fue que se inspiró para escribir lo que hoy damos inicio a la serie, la armadura de Dios, basado en Efesios capítulo 6 y verso 10 en adelante. Me impresiona, porque aquí tenemos que entender, amados hermanos,
que cada pieza de la armadura de Dios tiene un significado súper importantísimo en nuestras vidas, las cuales tenemos que nosotros entender. Número uno, en esta serie vamos a hablar del cinturón de la verdad. Número dos, la coraza de justicia. Número tres, el calzado de la paz. Número cuatro, el escudo de la fe. Número cinco, el yelmo de la salvación. Número seis, la espada del Espíritu. Siete, que aunque aquí no lo menciona como un arma, quiero ponerlo, la oración. Y ocho, la súplica. Siguen siendo armas vitales para esta guerra que nosotros estamos. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10 y verso 3 al verso 6, para explicarle algo detalladamente de lo que Pablo ahora nos está diciendo a nosotros. Adelante, por favor. Está apagado. Préndalo. Busquen otro. Denle otro, por favor. Muévase. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, mire, voy a romper esto un poco porque quiero que usted entienda a su plenitud lo que nuestra hermana acabó de leer. Pues aunque andamos en la carne, o sea, Pablo está diciendo, obvio, nosotros, ¿verdad? Estamos en la carne porque estamos en un cuerpo, vivimos en un cuerpo, es lo que Pablo está diciendo. Luego dice, no militamos según la carne. Apunta la definición para esta palabra, militamos. Es la definición que se le conoce como servir en la guerra. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no servimos en la guerra en la carne. Otras palabras, la batalla que estamos lidiando es una batalla espiritual. No se batalla de manera física, como cuando una nación va a la guerra, pues obviamente físicamente va a la guerra y físicamente se combate. Aquí Pablo nos está hablando de cómo nosotros tenemos que entender que estamos en un conflicto espiritual y que por ende tenemos que pelearlo de manera espiritual. Entonces Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no estamos sirviendo en la guerra de manera física, porque luego dice según la carne, porque las armas de nuestra milicia, apunta esta palabra, este gran significado para la palabra milicia, se pronuncia estrategia, S-T-R-A-T-E-I-A. Y esta palabra significa servicio militar. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando argumentos, o sea, echando abajo todo pensamiento. Argumento, pensamiento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y escuche bien, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Con estas armas de guerra que
que ya nosotros hemos mencionado, Efesios 6, es que nosotros tenemos que prepararnos para pelear. En mi caso, como predicador o evangelista, en ocasiones cuando he salido en campaña para otros lugares, que ha caído una persona endemoniada y trata de darme, de morderme, de patearme, pregunta: ¿eso es una guerra carnal? Es una guerra espiritual. Por ende, yo tengo que usar la herramienta. ¿Cuál es? La pieza que Dios me ha dado, que en el nombre de Jesús echaremos fuera ¿qué? Demonios. Pues por ende, como esa es mi herramienta de guerra, yo tengo que pararme en la brecha con la autoridad de Dios y decirle: demonio, en el nombre de Jesús te ato y te ordeno a que salgas de este cuerpo. No voy a andar y agarrar el puño y darle un puñetazo o una bofetada, una cachetada, una galleta, como decía en Puerto Rico, cuando eso no es una batalla terrenal, es una lucha espiritual. Y por ende yo tengo que aprender a atacarlo de manera espiritual. Ahora bien, Efesios 6, verso 10, Pablo dice, entrando a profundidad en esta área: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como Pablo empieza. Y escuche, como he hecho con toda la serie, si usted se pierde esto, se lo va a perder todo por las próximas semanas. Yo no puedo entrar en un combate, yo no puedo ganar una victoria, yo no puedo hacerle frente al diablo si primero yo no me aplico lo que Pablo empieza a decir antes de dar el listado de todas las herramientas de un soldado. ¿Cuál? Primero yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra griega que se traduce como fortaleceos en el Señor, que acabo de mencionar en Efesios capítulo 6 y verso 10, está en voz verbal pasiva, lo que significa que se pudiera leer como sé fortalecido. La Reina Valera lo traduce como fortaleceos en el Señor, pero el significado griego original se escribió de manera verbal pasiva, lo que se puede traducir como sé fortalecido. No nos hacemos fuertes a nosotros mismos, es lo que Pablo está diciendo, sino que somos fortalecidos o apoderados en el Señor. Yo tengo que buscar mi fortaleza en Él para yo poderle hacer frente al diablo, a los demonios, al infierno, y sobre todo para antes yo ponerme la armadura de Dios, yo tengo que fortalecerme en el Señor. Ser fuerte en el Señor implica que nos apoyamos en Él para recibir fortaleza y no para hacerlo nosotros mismos. Observa, nos vamos ahora a Juan 15, verso 2. Pero observa que esta fortaleza es algo que viene estando nosotros en el Señor. O sea, nosotros no podemos hacerlo solo. Es algo que proviene cuando nosotros servimos a Dios, cuando estamos en Él. Es solo cuando estamos unidos en Cristo que nosotros podemos fortalecernos en Él. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos que deberían permanecer en Él como pámpano de la vid. Proceda con el libro de Juan, capítulo 15, verso 2 al 6. Y presten mucha atención, por favor, porque vuelvo y reitero. O sea, nosotros no podemos entrar en la armadura de Dios sin antes aplicarnos la palabra del verso 10, cuando dice Pablo muy claro: fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Antes de que nuestra hermana le dé lectura, ¿quién le va a hacer frente a alguien cansado? ¿Quién le va a pelear con alguien cuando está débil? Pues antes de entrar en tal campo de batalla, primero tenemos que estar fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Adelante. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En un momento yo voy a traer un estudio de esto, porque esto está tan profundo y tan increíble que nosotros no podemos pasar por alto que sin Él nosotros no somos nadie. O sea, Jesús habló claro y dijo: el que permanece en mí. La palabra griega para permanecer es establecer su morada, es habitar, es no mudarse, es no irse, es no llegar hoy a la iglesia y mañana no, es no danzar hoy y mañana no, es vivir siempre para Él, es estar con Él, es habitar en Él. Allá aplica lo que dice el Salmo 91, verso 1, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra hebrea para habitar es establecer su morada. O sea, no vivir una renta, es establecerse en el lugar. Entonces Jesús está diciendo: yo soy la vid y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta palabra me sacude, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Nosotros sin Él somos efectivos. Cuando usted ve a alguien dentro de la iglesia que lleva años y no da fruto, que lleva años y no hay cambio, lamentablemente ese no es pámpano, ese no está pegada a la vid. Si nosotros como pámpano estamos ligados, permaneciendo a la vid, se supone que nosotros demos fruto, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Cuántos bendice la gloria de Dios en este día? Y por ende, como yo puedo buscar la fortaleza del Señor, es permaneciendo con Él, es estando con Él, no es visitándolo hoy sí y mañana no, mañana sí y pasado no, es estando todo el tiempo con Él. Sacataramahaya, permaneciendo en Él, estableciendo mi morada en Él. Yo quiero llevar fruto, pues lígate a Él. Aleluya, únete a Él, persevera con Él para que puedas dar mucho fruto. ¿Cuántos bendicen al nombre de Dios en el día de hoy? Ese es lo fuerte que es para Él. Mire, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Escucha lo que dice: el que en mí. Y la clave, por favor entienda esto, la clave está en permanecer. Dígale que está a tu lado: permanece, dile, permanece. La clave no es visitar, la clave es permanecer en Él. Si usted busca el que permanece en Él, lleva fruto. Pero aún Jesús dijo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano.
podrás llamarte cristiano y serás echado fuera como cristiano si no perseveras en él. ¿Y sabes cuál es el detalle, hermano? Que nosotros separados de él nos secamos. ¿Usted entendió eso? Ahí está en la Biblia. Separado de él nos secamos. Corta una rama y después de cortada, chequea a ver si da fruto. No puede. Nosotros tenemos que entender que somos pámpanos y que en él nosotros damos fruto cuando permanecemos en él. Ahora bien, le mostraré lo que es fortalecerse en el Señor, tomándolo como ejemplo del rey David. Vamos a leer 1 Samuel 30, verso 6 al 8 de 1 de Samuel. Y esto es algo que a mí me cautiva de David, porque David, en un momento de angustia, cuando lo perseguían aún los propios de él, que hablaron hasta de apedrearlo y matarlo, David hizo algo que es lo que nosotros debemos de hacer, y fue que se fortaleció en Dios. Adelante. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Muchas gracias, hija. Me impresiona y me impacta este capítulo y estos versos, porque el mismo texto dice que David se fortaleció ¿en quién? En Jehová. O sea, David buscó fortaleza. Y recuerde que estoy partiendo desde la premisa de Efesios capítulo 6 verso 10, donde Pablo dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de entrar al meollo de esta serie en cuanto a la armadura de Dios, primero usted tiene que entender la base primordial para entrar en ese combate y en esa guerra y ponerte esa armadura. Usted y yo tenemos que fortalecernos en Dios. La Biblia especifica que David, en un momento angustioso donde los amalecitas habían entrado a Siclac, le habían prendido fuego, se habían llevado a sus 2 esposas, se habían llevado a sus hijos cautivos, y la Biblia especifica que el pueblo habló de apedrearlo. Pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Es el medio de consultar con Dios, que en prédicas anteriores o en estudio yo le he mostrado. O sea, ¿cómo yo me fortalezco en Dios? Bueno, acercándome a su presencia, buscando su rostro. Cuando yo consulto con Dios, cuando yo tengo ese momento de intimidad y de comunión con Él, donde yo pueda acercarme a Él, es el momento donde yo estoy buscando mis fuerzas en Él, donde yo le estoy diciendo: yo no dependo de mí, yo dependo de ti. Por ende, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me des la fuerza. Yo necesito que tú me des el poder. Porque fíjate que no habla del poder y después de la fortaleza. No, el poder viene después que yo me fortalezco en Él. Después que yo me acerco a consultar a Dios. Después que yo me acerco a buscar a Dios. Después que yo me acerco a tener un momento de comunión y de intimidad. Es donde Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el
poder de su fuerza. Él es el que me da la fortaleza para no detenerme. Él es el que me da la fuerza cuando estoy débil. Él es el que me da la fortaleza cuando no tengo ánimos, cuando no tengo fuerza. Es Él y en Él me fortalezco. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en este día? Su nombre. Entonces David le dice a Abiatar: dame acá el efod. Y dice que Abiatar le acercó el efod a David. Y dice que David consultó a Jehová, diciéndole: ¿perseguiré a estos merodeadores? Le pregunta: ¿los podré alcanzar? Porque no es el hecho que me permita ir, sino es el hecho de que yo quiero alcanzarlo. Se llevaron mis pertenencias, incluyendo mi familia. Entonces Dios le habla y le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto libertarás a los cautivos. La historia aquí habla de David cuando él estaba de regreso a la ciudad de Siclac, en donde estaban sus familiares, como mencioné, y las esposas de ellos habían ido a la guerra involuntariamente, se las habían llevado cautivo. Pero cuando regresa toda la familia, habían sido llevadas cautivo. David se dio cuenta y todo el mundo estaba en amargura de alma, en amargura de espíritu, pues se habían llevado todas las pertenencias y todo el mundo hablaba de apedrearlos. Me sorprende algo de David, es que David era un guerrero, pero David sabía que no es con fuerza, que no es con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aquel que le guste buscar el significado de la palabra fortalecer, apúntelo, porque dice la Escritura que David se fortaleció en Dios. La palabra fortalecer, en su significado original, se pronuncia sasak, S-A-S-A-C, sasak, y significa agarrarse, oiga bien, agarrarse o aferrarse de algo. My God. David se agarró de Dios. David se aferró a Dios cuando no había esperanza, cuando ya todo estaba perdido. David fue a la fortaleza a consultar a Dios. No podemos hacerle frente al diablo con nuestra fuerza. Y apunte eso, que no se le olvide. Usted no podrá ganar ni una batalla contra el diablo si primero no se fortalece en Dios, si primero no busca su poder. La Biblia dice buscar a Dios y a su poder. Aleluya. No podemos hacerle frente al adversario, el diablo, si primero no nos fortalecemos en Jehová nuestro Dios. Hagamos como David. David se fortaleció en Dios. Cuando ya no pueda, fortalécete en Él. Cuando ya no tengas fuerza, fortalécete en Él. Cuando ya no tengas ánimo, fortalécete en Él. Cuando la batalla sea terrible, fortalécete en Él. Cuando el diablo te está zarandeando de un lugar a otro, fortalécete en Él. Es más, empuja al que está a tu lado y dile: fortalécete en Él. David se fortaleció en Jehová. Él se aferró a Dios sin importar las circunstancias o vicisitudes. Él le dijo: Señor, no te voy a dejar hasta que tú no me digas qué hacer. Esa es la misma actitud que nosotros debemos de tomar. Hasta que tú no me hables, yo no tomo una decisión. Hasta que tú no me digas, yo no tomo una decisión. Tenemos que ser como Jacob. Génesis 32, verso 22. Se quedó solo y él se aferró a Dios. Se agarró de él y le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Mire, si estaba en guerra, él pensaba que su hermano Esaú lo iba a agarrar por el cuello y lo iba a matar. Y Jacob libró una de las peores batallas
de la manera espiritual, guerrió, luchó y peleó, pero conquistó lo que quería, aunque salió cojo. Y ese es el problema que tenemos, que no queremos pagar el precio, que no queremos llorar, no queremos quizás caminar cojo para que no nos vea, pero las bendiciones cuestan. Y por eso a mí algunas veces me revienta cuando hay gente que se pierde un culto por cualquier tontería pamplina, porque las bendiciones son karma. Agarre un calvo a ver si puede. No se puede. Aleluya. Lo mismo ocurre con las bendiciones. No llegaste hoy, te lo perdiste, ya no va a volver. Por eso las bendiciones no podemos pasarlas por alto. Aleluya. Hoy es el momento de bendición para ti. Hoy es la oportunidad de Dios para ti. Agarra tu bendición. Hoy Dios te dice, antes de ponerte la armadura como un buen soldado, primero aprende a fortalecer en mí. Primero aprende a buscar la fuerza en mí. ¿Cuántos bendicen a Dios en el día de hoy? A su nombre. Déselo con ganas, que es para Él. Vamos a leerle Romanos 4, verso 20. Y escúcheme bien, hermano, por favor, porque estos textos nos hablan de lo que es la fortaleza. Yo no sé si usted ha estado en momentos donde usted no tiene ni fuerzas para hablar. Pues mire, no hable. Tírese en el piso, pero hágalo delante de la presencia de Dios. Tírese de rodillas, hágalo delante de la presencia de Dios. O acuéstese boca arriba en la cama, pero dile, aquí estoy, hecho un guiñapo, como decimos en Puerto Rico, hecho un etcétera. No puedo, siento la presencia de Dios, no tengo fuerzas. En muchas ocasiones he hecho lo mismo. Me he sentado a hablar con Él y a llorar. Lo que he hecho es llorar. No he dicho nada, solo he llorado. Pero una cosa he aprendido y le pido a Dios que nunca deje de hacerlo, es a buscar mi fuerza en Él. Que cuando quizás todos den la espalda, que cuando no haya nadie ahí, que cuando quizás todos están durmiendo, es ahí el momento donde tú buscas tu fortaleza con Él. Y es ahí donde tú le dices, no puedo, necesito ayuda, necesito que me guíes, necesito que me des sabiduría. No sé cómo resolver este problema. Es más, no sé cómo hacerle frente al diablo y a estos demonios. Ayúdame, fortaléceme, porque es imposible entrar al campo del enemigo si estás débil, si estás, aleluya, destruido. No. Antes de entrar y ponerte la armadura de Dios, primero tienes que fortalecerte. Y por eso es que me fascina la hermenéutica, que es el arte de interpretar un texto. Hablamos de la espada, hablamos del escudo, hablamos del yelmo, hablamos del cinto, hablamos del calzado, pero eso no funciona sin antes yo fortalecerme en Él. Siento el poder de Dios en este altar. Fortalécete en Él, busca su ayuda, busca su fuerza, y yo te aseguro que Dios te va a dar la victoria cuando entre a pelear con el diablo, cuando entre a pelear con los demonios. Siento que la gloria de Dios se está moviendo en esta casa. Habrá alguien que haga ruido. Y no lo tome a mal, pero si usted no es un predicador, quizás no sabe ni tiene idea de lo que hablo. Aleluya. Usted no tiene idea de lo que es prepararse para predicar o para dar un estudio. Las horas y los desvelos y la rompida de cabeza que vamos a traerle. Aleluya. Pero ¿cómo tú puedes ser efectivo si estás débil mentalmente? Si no tienes fuerza. ¿Cómo yo voy a pararme aquí a transmitirle un mensaje a usted si no tengo fe? Si no tengo intimidad con Dios, si no tengo comunión con Dios. Podré sentirme triste, pero hoy yo te digo que la fortaleza viene de Dios. Y si Dios me fortalece a mí, también lo puede hacer contigo para pelear contra toda acechanza del diablo. Mire las peleas que se logran, que se venden millones de etiquetas y de tickets, como le llamen las televisores, para sentarte a ver a fulano y a sutano entrándose a pescosar
y a cachetadas y a puños. Alabado sea Dios. Vete y pregúntale a ver si no descansaron, a ver si están tristes o agobiados. No pueden, tienen que estar fortalecidos. Es más, ni relaciones sexuales pueden tener por meses. Alabado sea Dios, para ellos no perder fuerza. Y hay gente que quiere ganarle al diablo sintiéndose débil. Aleluya, fortalécete en Dios. Alabado sea Dios para siempre. No te olvides de esta introducción que es importante. El Espíritu de Dios me hablaba y me lo decía: dile a la iglesia que aprenda lo que te di para que les enseñe. Fortalécete en Él. Por eso hay gente que no gana la batalla. Por eso hay gente que pierde, porque no se ha fortalecido en Dios primero. Romanos 4, verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Páralo ahí. ¿Qué hizo? Se fortaleció en fe. ¿Y qué es fortalecerse en fe? Míreme acá. Tu hija está cada día peor y el diablo te dice: Dios no te ama a ti, ni escucha tu oración, ni ama a nadie. Y tú le vas a decir al diablo: eso es fortalecerse en fe. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es promesa. Eso es fortalecerse en fe. Y cada vez que la ves tirada, quizás endrogada, borracha o ebria, ponerle las manos: eres la sierva de Dios, eres una ungida de Dios, eres una mujer de Dios. Eso es fortalecerle en Dios y decirle al diablo: diablo, ella es propiedad de Dios, y no importa cuántas veces venga borracha a mi casa, abasata la basoja, yo me fortalezco en Dios. Yo creo en Dios y yo sé que un milagro va a acabar. Un milagro viene. Dile que está a tu lado: viene mi milagro. Siento su presencia, hermano. Siento su presencia. Continúa, hija. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No, léamelo de nuevo y vamos a festejar. Léalo completo, no te voy a interrumpir y después festejamos. Amén. Presta atención a eso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Quizás llegó endrogada, pero Señor, te alabo. Señor, te doy gloria. Quizás perdiste el trabajo y están a punto de echarte la casa, pero tú le dices: diablo, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a su riqueza en gloria. Por eso te alabo, por eso te adoro. Y en esa manera tú te fortaleces en Dios. El diablo te mete una enfermedad y tú reprendes al diablo y le dices: diablo, aunque me duele aquí, pero la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Unos segundos de alabanza, hermano. Unos minutos de alabanza. Unos segundos, por favor. Se va tu dolor. Se va la enfermedad. Vamos, mueve la mano como que Dios lo hizo ya. Créele que Dios lo hizo. Créele que estaba sana. Hazlo en fe. No dudes. Y discúlpame lo que le voy a decir, pero me siento airado con el diablo. Yo fui a la campaña la semana pasada y lloré por unos enfermos. Y yo tenía una fe y se lo dije a mi esposa. Entró una mujer con una muleta y le dije: si tú lo crees, vas a caminar. Alabado sea Dios. Pero no soltó la condenada muleta esa y se fue como vino. Aleluya. Creerle a Dios es echar a un lado lo que te estorba y decirle: voy a caminar aunque sea cojo, pero yo sé que Dios ama. Ay, Dios mío, se siente la gloria de Dios. Sus promesas
Sus promesas son reales. Sus promesas son reales. Dios no es como nosotros. Él no miente. Mire, yo le voy a decir algo y usted me perdona, pero esa es la disputa que yo tengo muchas veces en lo privado. Porque muchas veces decimos, si es la voluntad de Dios que me sana. Pues él en vano lo azotaron. Vino por gusto para que le entraran a latigazo. Por gusto. Es como decir, si es la voluntad de Dios que lo salve. Pues si él vino a la tierra a morir por ti, a morir por mí. A él lo azotaron. Alabado sea Dios. Y no fueron 40 menos 1, 39. Porque quienes los azotaron fueron gentiles. Y los gentiles azotaban sin número y sin piedad. Lo azotaron muchas veces. Su espalda chorreaba sangre. Pero la Biblia dice, Isaías dijo, mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Decirle a Dios si es su voluntad es un insulto. Es la voluntad de Dios sanarte. Es la voluntad de Dios hacer el milagro. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tienes que confiar en Dios. Su nombre. Mira qué texto tan increíble. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, Dios le prometió y él lo creyó. Sino que se fortaleció en la fe. Eso es fortalecerse en Dios. Creer lo que él dice. No tiene que venir un bendito profeta a darme una palabra profética. Si la mejor profecía está aquí en la Biblia. Ay, Señor, será tu voluntad darme un hombre. Pues si es que es la voluntad de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero tenemos que aprender, antes de entrar en dicho combate, tenemos que fortalecernos en él. Porque si no estamos fuertes, no vamos a poderle hacer frente al diablo. No vamos a poder. Entonces Pablo dijo que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh my God, diga conmigo, wow. Vámonos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh my God. Por la fe, hablando de Moisés, por la fe dejó a quién? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es eso? Bueno, no es nada más y nada menos que cada vez que, aunque tú no lo ves, pero te fortalece en esa palabra que Dios te habló. My God. Ahí yo estoy sosteniéndome y fortaleciéndome en Él. Y yo le creo. Y yo confío. Y aunque yo no lo veo, yo me fortalezco en esa palabra. Y vuelvo y digo, o sea, y vamos a entrar en estas semanas próximas en esto. Sí, cabróchese los cinturones que va a venir turbulencia. Pero yo no puedo ganarle la victoria al diablo. No puedo ganar la victoria al diablo si primero yo no estoy fortalecido antes de entrar al combate. Antes de entrar al campo de batalla, si yo no conozco cuán importante es yo fortalecerme en él, el diablo me hará pedazos. Filipenses 4:13, un texto que hasta de memoria se puede decir. Adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo Pablo? Algunas cosas.
De vez en cuando. Mire, sabe que me fui a buscar la palabra griega para todo. Y en griego, arameo, en chino, en japonés, es todo. No hay otro significado, es todo. Bueno o malo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, usted no me está entendiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me siento enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo ganas de pararme al frente y dirigir un culto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo ganas de predicar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo fuerza para levantar mis manos y darle un gloria a Dios o darle una alabanza, pero le digo al diablo, fortaleciéndome en fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá alguien que pueda decir lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas capítulo 1 verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Repíteselo, hija, porque no te escucharon. Porque nada hay imposible para Dios. Díselo una vez más. Porque nada hay imposible para Dios. Y la cuarta vez, porque no hay nada imposible para Dios. Usted me está escuchando. El yo fortalecerme en Él es entender que para mi Dios, lo que yo estoy pasando no es imposible. Mi enfermedad no es imposible. Mi momento difícil, nada es imposible para Dios. Porque no hay nada. There is nothing impossible to God. Wow, my God. Cuando estoy bajo la unción es cuando fluye el inglés. No hay nada imposible para Dios. Es que no hay nada, es que no hay nada, es que no hay. There is nothing impossible to God. No hay nada, no me agite, no hay nada imposible. No hay nada, no, miren que está a su lado, dile, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Esa esposa rebelde, no hay nada. Ese esposo rebelde, no hay nada. Nada, 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 nada imposible para Dios. En estos días, y qué pena que no vinieron, pero en estos días me habló una persona de aquí de la iglesia y me dijo, pastor, oh my God, me dijo, yo estaba, como decía en Puerto Rico, pelado, no tenía un money, no tenía centavo, no tenía nada, y fui y llamé a fulano a pedirle prestado, y se me ocurre con llamar, aleluya, al banco, y cuando chequeé, me estaba contando, habían $3,000 que me habían depositado. Alábalo si puede. Ay, yo no sé, es que no me están entendiendo. No. Es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. Un seguro le depositó $3,000. No hay nada. Usted tiene que aprender a confiar. Para usted poder usar las herramientas que hoy no voy a hablarle, que Dios nos da, como la espada, usted tiene que conocerla. Usted tiene que estar fortalecido en Él. Usted tiene que creer que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Y aquí nos dice Lucas 1:37, porque es que no hay nada imposible para Dios. Vámonos a Isaías 41, verso 10, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué dice? ¿Que te qué? Que te esfuerza. Adelante. Siempre te ayudaré. ¿Algunas veces? Siempre. ¿De vez en cuando? Cuando Dios tenga el ánimo. Siempre.
Ahí dice, siempre te ayudaré. ¿Y qué más? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentar es suplirte. Sustentarte es darte lo que necesitas con la diestra de su justicia. Porque Él es justo. Aleluya. Y si tú siembras para Dios, vas a cosechar para Dios. Siento el poder de Dios en esta hora. Este texto me lo dio Dios hace más de 20 años, cuando yo empezaba. Un día que yo estaba en un culto de Nicky Cruz, donde él quería conocerme, conocer un famoso Tyson, y fui a un culto, lo conocí, y ese día Dios me habló. No por nadie, yo estaba sentado oyendo su testimonio, y ese día oí el Espíritu de Dios que me dijo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. No lo había leído en la Biblia, me lo citó el Espíritu de Dios. Más tiempo después me di cuenta que estaba en la palabra. Alabado sea Dios. Y cada vez que ha venido un momento difícil, le recuerdo a mi amigo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estamos concluyendo Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos verso 18, el libro de Hebreos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es que tú no puedes predicar lo que no has vivido. Es que tú no puedes testificar de lo que no has pasado. Y Jesús te puede entender porque Él también fue tentado. ¿O acaso usted piensa que Juan capítulo 8, cuando le llevaron la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, no tenía ropa, estaba desnuda? ¿Usted se cree que no fue tentado en esa ocasión? Él inclinó su rostro y escribía en tierra. ¿Usted se cree que el diablo no lo tentó cuando, alabado sea Dios, cuando Jesús estuvo 40 días, 40 noches sin comer? Y el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿sabe cómo Él le respondió? Con la palabra. Esa es el alma, y no voy a entrar aquí hoy, pero esa es la herramienta que Dios nos ha dado. Es la palabra. No le hable lo que tú piensas, no le hable lo que tú crees. Háblale la palabra. Escrito está. Judas, capítulo 1, verso 24 y verso 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el único que nos puede guardar sin tropiezo. Él es el único que nos puede guardar sin caída. Él es el único que nos puede fortalecer para no caer en un momento de debilidad o de dificultad. Es Él, es Él, es Él, es Él. Y cuando yo me fortalezco en esta palabra, tengo fuerzas para combatir contra toda acechanza del diablo, contra toda adversidad, contra todo obstáculo, contra toda guerra. ¿Cuántos bendicen a Dios en el día de hoy? A su nombre. Isaías 53, ya lo cité, pero vamos a leerlo de nuevo. Isaías 53, verso 4 y verso 5. Esto es una promesa, y como promesa debemos de arreguindarnos de ella. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, leeremos un texto y terminamos. Pero cuando usted se sienta enfermo, hay cosas que nos vienen, pues somos humanos, alergia, etcétera. Está bien, la aguantamos, la soportamos. Se van, están y se van. Pero cuando son enfermedades permanentes que vienen a fastidiarle la vida a uno, usted tiene que ponerse la pila.
Y usted tiene que reclamarle a Dios, sentarse y reclamarle a Dios. Ah, qué lindo, viniste a padecer porque por gusto. No, usted tiene que pararse en la brecha y decirle a Dios: tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y recordarle a Dios todo el tiempo sus promesas. Y cuando nosotros nos fortalecemos en Dios por esta palabra, yo te aseguro que tarde o temprano tu milagro vendrá. Lo que pasa es que es fácil hablarlo, es fácil predicarlo, pero cuando usted busca en el libro de Juan 5, había un hombre que esperó 36 largos años por el milagro, pero Dios lo sanó. Alábalo si puede. Había una mujer que con flujo de sangre por 12 años, pero Dios la sanó. Lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Alabado sea Dios, pero si le creemos, tarde que temprano Él vendrá y hará el milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? Por último, Joel capítulo 3 y verso 10. Esto es para todo el que se sienta débil. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, amor. Diga el débil, fuerte soy. Usted no entendió esta madrugada, yo le estaba estudiando y yo no me había percatado de algo. Dice: diga al débil, fuerte soy. No es que lo piense, es que lo diga. Diga al débil, fuerte soy. Soy fuerte, lo voy a lograr, lo voy a poder, voy a salir de esta. Diga al débil, fuerte soy. Creí, por lo cual hablé. Si usted lo cree, tienes que confesarlo. Si usted lo cree, tienes que hablarlo. Si usted lo cree, tienes que proclamarlo. Diga al débil, fuerte somos. Diga al débil, fuerte soy. Diga el débil. No es que el débil diga que es débil. El débil diga: fuerte soy. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Hay uno nada más allá que lo cree. Habrá alguien más que lo crea. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Diga el débil, pero que se oiga. Diga